El desollador de Valdeoscuro. Mi nombre es Marcos Herrera, y mientras escribo estas líneas en la seguridad de mi apartamento madrileño, con las manos aún temblando después de 5 años, sé que cometer un error terrible al poner esta historia en papel. Pero no puedo seguir callando. Lo que sucedió en las montañas de León, en el pueblo abandonado de Valdeoscuro, durante esas 2 noches de octubre, no debería quedar enterrado en mi memoria como el secreto más oscuro que cargo. El problema es que al contar esta historia, al darle vida con palabras, temo estar alimentando algo que debería permanecer dormido para siempre. Porque hay criaturas en este mundo que se nutren del conocimiento, que crecen más fuertes cada vez que alguien pronuncia su nombre, cada vez que alguien cree en ellas. Y el desollador de Valdeoscuro, el desollador nunca debió ser despertado. Todo comenzó con mi obsesión por escribir la novela perfecta de terror rural español. Era octubre de 2018. Llevaba 3 años trabajando como redactor freelance en Madrid, escribiendo artículos aburridos sobre tecnología y turismo, pero mi verdadera pasión siempre fueron las leyendas oscuras de España. Quería crear algo auténtico, algo que capturara el horror ancestral que aún latía en los pueblos olvidados de nuestras montañas. Después de meses de investigación, encontré referencias a Valdeoscuro, un pueblo casi fantasma en las montañas de León, cerca de los picos de Europa. Según los registros del INE, oficialmente tenía 17 habitantes, pero las últimas noticias sugerían que quedaban menos de 10. Lo que me atrajo fueron las menciones esporádicas en foros de Internet sobre desapariciones inexplicables y leyendas que era mejor no despertar. El viaje desde Madrid fue larguísimo. Primero el tren hasta León, luego un autobús local hasta Riaño, y finalmente un taxi que me costó una fortuna hasta el pueblo. El taxista, un hombre mayor de unos 60 años llamado Eusebio, se negó inicialmente a llevarme. ¿A Valdeoscuro? ¿En octubre? Me preguntó, mirándome como si estuviera loco. Mire, joven, yo he vivido toda mi vida en estas montañas, y hay sitios donde es mejor no ir cuando se acerca el invierno. Es solo para una investigación, le expliqué. Soy escritor. Estoy documentando leyendas locales. Su expresión se ensombreció aún más. ¿Leyendas? Hijo, las leyendas existen por algo. No son cuentos para entretener a los turistas. Pero el dinero convenció donde las palabras fallaron. Aceptó llevarme, aunque durante todo el viaje de 2 horas por carreteras cada vez más estrechas y serpenteantes, no dejó de murmurar entre dientes. El olor fue lo primero que noté cuando llegamos a Valdeoscuro. Un aroma espeso, húmedo, como de tierra empapada después de semanas de lluvia, pero con algo más. Un matiz dulzón y desagradable que no pude identificar. El pueblo se extendía en una pequeña hondonada rodeada de montañas cubiertas de hayas y robles que ya mostraban los colores dorados del otoño. Las casas eran de piedra gris, con tejados de pizarra negra. La mayoría parecían deshabitadas, con ventanas cerradas a cal y canto y jardines invadidos por la maleza. Pero había signos de vida. Humo saliendo de algunas chimeneas, ropa tendida en unos pocos balcones y el sonido lejano de una televisión. «Aquí lo dejo», dijo Eusebio, deteniéndose frente a lo que parecía ser el único establecimiento comercial del pueblo, un bar que hacía las veces de tienda, casa rural y centro de reuniones. Un cartel descolorido decía «Casa Ramón, comidas y habitaciones». «¿No va a esperarme?», pregunté, bajando mi mochila de montaña. «No, joven. Y le voy a dar un consejo gratis. Si tiene algo de cerebro, no se quede aquí más de una noche. Y si escucha algo raro por la noche...». Se calló, negando con la cabeza. «En fin, allá usted. Que tenga suerte». El taxi desapareció por la carretera serpenteante, dejándome solo frente a la puerta de madera maciza de Casa Ramón. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar, como si alguien hubiera estado observándome desde dentro. Un hombre de unos 50 años, corpulento, con una barba gris mal cuidada y ojos hundidos,
Me miró de arriba abajo. —¿Es usted el escritor de Madrid? —preguntó con voz grave. —Sí, Marcos Herrera. Hablé por teléfono con Ramón Vega. Se presentó, estrechando mi mano con una fuerza que me hizo daño. —Pase, pase. Esperábamos que cambiara de opinión. Me condujo al interior del bar. El ambiente era oscuro y cargado, iluminado solo por unas bombillas amarillentas que colgaban de vigas de madera ennegrecida por el humo de décadas. Había 3 hombres sentados en una mesa del fondo, jugando a las cartas y bebiendo vino tinto. Todos levantaron la vista cuando entré, y el silencio que se hizo fue incómodo. —Es el escritor —anunció Ramón. Los 3 hombres asintieron gravemente, como si fuera una noticia que habían estado esperando. Uno de ellos, el más joven, de unos 40 años, se levantó y se acercó. —Soy Gonzalo Fierro —se presentó. Era más delgado que Ramón, con pelo negro y ojos muy oscuros. —Me han dicho que quiere conocer las leyendas de la zona. —Así es. Estoy escribiendo una novela ambientada en un pueblo de montaña. Y... —¿Una novela? —interrumpió otro de los hombres, un anciano de pelo completamente blanco. —¿Va a escribir sobre nosotros? Bueno, es ficción. No usaría nombres reales ni... Las historias que se cuentan por aquí no son ficción —dijo el anciano, con un tono que me hizo sentir incómodo. Ramón me condujo escaleras arriba a una habitación pequeña pero limpia, con una cama estrecha, un escritorio de madera y una ventana que daba a las montañas. El cuarto olía a humedad y a algo más que no conseguía identificar. —La cena será a las 9, me informó. —Y una cosa más, señor Herrera. —¿Sí? Si decide salir a caminar por el monte, vaya acompañado. Las montañas pueden ser peligrosas para quien no las conoce. Cuando se fue, me instalé y comencé a revisar mis notas. Había recopilado varias referencias vagas sobre Valdeoscuro, menciones en libros de folclore leonés sobre una criatura llamada el Desollador, testimonios en foros de Internet sobre excursionistas que habían desaparecido en la zona, y un artículo de periódico local de 1987 sobre la misteriosa muerte de un pastor que había aparecido en condiciones que la familia prefiere no detallar. A las 9 bajé al comedor. Los mismos 3 hombres de antes estaban cenando en silencio. Ramón me sirvió un cocido que estaba sorprendentemente bueno, acompañado de vino tinto local. —¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí? Pregunté a Gonzalo, que se había sentado en mi mesa. —Toda mi vida —respondió. Mi familia ha vivido en Valdeoscuro durante generaciones. ¿Y las leyendas? ¿Conoce historias sobre el Desollador? El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Ramón, que estaba limpiando vasos detrás de la barra, se detuvo. Los 3 hombres me miraron con expresiones que iban de la sorpresa al miedo. —¿Dónde ha oído ese nombre? —preguntó el anciano con voz temblorosa. —En mis investigaciones. He encontrado referencias... —Aquí no hablamos de eso —interrumpió Ramón bruscamente—, y menos de noche. Pero si es solo una leyenda... Las leyendas existen por algo —dijo Gonzalo, repitiendo las mismas palabras que había usado el taxista. Mi abuelo solía decir que hay cosas en estas montañas que es mejor dejar dormir. El ambiente se había vuelto tenso. Decidí cambiar de tema y preguntar sobre la historia del pueblo, pero incluso las conversaciones más inocentes parecían llevarlos de vuelta a insinuaciones sobre cosas que era mejor no mencionar, y acontecimientos que habían sucedido en tiempos que es mejor olvidar. Después de cenar, subí a mi habitación y comencé a escribir mis impresiones, pero no pude concentrarme. Había algo en el pueblo que me ponía nervioso, una sensación de ser observado que no conseguía quitarme de encima. Alrededor de medianoche, cuando ya me estaba quedando dormido, escuché voces abajo. Me acerqué a la puerta y pude oír fragmentos de una conversación en voz baja. No debería estar aquí, haciendo preguntas sobre aquello. Si despierta a la cosa. Han pasado 5 años sin incidentes. Me alejé de la puerta, con el corazón latiendo rápidamente. Fuera lo que fuera de lo que estaban hablando,
Era evidente que mi presencia los tenía preocupados. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Gonzalo se acercó a mi mesa con una propuesta. «He estado pensando en lo que dijo ayer», comenzó. «Si realmente quiere conocer las historias de la zona, debería hablar con mi primo Evaristo. Él conoce mejor que nadie los rincones de estas montañas. ¿Dónde puedo encontrarlo? Aquí no viene casi nunca. Vive solo en una cabaña cerca del puerto de montaña. Pero puedo llevarlo hasta allí, si quiere. Será una caminata larga. Tendríamos que acampar una noche en el monte». La propuesta me interesó inmediatamente. Una noche acampando en las montañas me daría la experiencia auténtica que necesitaba para mi novela. ¿Cuándo podríamos ir? Hoy mismo, si está preparado. Pero le advierto, Evaristo es especial. Ha vivido solo demasiado tiempo y tiene sus manías. Preparamos las mochilas con provisiones y equipo de acampada que Gonzalo guardaba en el sótano de Casa Ramón. Salimos del pueblo alrededor de las 10 de la mañana, siguiendo un sendero que se adentraba entre los árboles hacia las montañas. El bosque era hermoso pero inquietante. Los árboles crecían tan juntos que a veces la luz del sol apenas conseguía filtrarse, creando un ambiente de penumbra perpetua. El suelo estaba cubierto de hojas muertas que crujían bajo nuestros pies, y el aire olía a humedad y descomposición. Gonzalo caminaba en silencio la mayor parte del tiempo, deteniéndose ocasionalmente para comprobar el sendero o para escuchar algo que yo no conseguía oír. Su actitud me ponía nervioso. Constantemente miraba hacia los lados, como si esperara ver algo entre los árboles. ¿Pasa algo?, le pregunté después de la 5ª vez que se detuvo bruscamente. «Nada», respondió, pero su voz sonaba tensa. «Es solo que hace tiempo que no vengo por aquí». «¿Cuánto tiempo?» 5 años. Continuamos caminando en silencio. El sendero subía constantemente, zigzagueando entre rocas y árboles. Después de varias horas, llegamos a un claro pequeño junto a un arroyo. «Acamparemos aquí», anunció Gonzalo. «La cabaña de Evaristo está todavía lejos, y es mejor no andar de noche por estas montañas». Mientras montábamos las tiendas, aproveché para hacerle más preguntas sobre las leyendas locales. ¿Su primo Evaristo conoce historias sobre el desollador? Gonzalo se quedó inmóvil, con una estaca de la tienda en la mano. ¿Por qué insiste con ese nombre? Porque es lo que vine a investigar. He encontrado referencias en... ¿En qué referencias?, me interrumpió, girándose hacia mí con una expresión que me sobresaltó. ¿Dónde exactamente ha leído sobre eso? Le hablé sobre los foros de Internet, el artículo del periódico, las menciones en libros de folclore. Con cada detalle que mencionaba, la expresión de Gonzalo se volvía más sombría. «No debería haber venido aquí», murmuró finalmente. «¿Por qué? ¿Qué es exactamente el desollador?» Gonzalo terminó de clavar la estaca y se sentó en una roca, con la cabeza entre las manos. «Mi primo Evaristo era pastor», comenzó lentamente. «Hace 5 años, tenía un rebaño de ovejas que pastaba en estos montes. Una noche de octubre, como esta, las ovejas desaparecieron. Todas. Las encontramos 2 días después. Se cayó, como si las palabras fueran demasiado difíciles de pronunciar. ¿Qué les había pasado? Estaban despellejadas, perfectamente despellejadas, como si alguien hubiera quitado la piel con un cuchillo muy afilado. Pero lo extraño era que la carne seguía intacta. Solo faltaba la piel. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Y Evaristo? Lo encontramos 3 días después, sentado en medio del rebaño muerto, llorando y repitiendo un nombre una y otra vez. ¿Qué nombre? Gonzalo me miró directamente a los ojos. Desuela, Desuela, Desuela. Cenamos en silencio mientras el sol se ponía detrás de las montañas. Gonzalo había encendido una pequeña hoguera, pero las llamas parecían ridículamente pequeñas contra la vastedad de la oscuridad que nos rodeaba. El bosque nocturno era completamente diferente al diurno. Los sonidos normales del día habían desaparecido, reemplazados por crujidos ocasionales, el ulular lejano de algún búho y un silencio profundo
que parecía tener peso propio. ¿Por qué su primo repetía ese nombre? Pregunté, tratando de romper la tensión. Evaristo decía que había visto al desollador, respondió Gonzalo, removiendo las brasas con un palo. Describía una criatura alta, más alta que cualquier hombre, con brazos que llegaban hasta las rodillas. Decía que tenía cara humana, pero con dientes de lobo, y que estaba vestido con las pieles de todas las criaturas que había matado a lo largo de los años. ¿Y ustedes le creyeron? Al principio no. Pensamos que el trauma de ver su rebaño muerto le había afectado la mente. Pero entonces... ¿Entonces qué? Entonces comenzaron las desapariciones. Me incorporé en mi saco de dormir. ¿Qué desapariciones? Primero fue el perro de los Martínez, luego las cabras de mi tía Pilar. Después, 2 excursionistas que estaban acampando cerca del pueblo. Sus tiendas aparecieron intactas, con todas sus pertenencias, pero ellos habían desaparecido. ¿Los encontraron? Gonzalo negó con la cabeza. Pero encontramos rastros, huellas que no eran de ningún animal conocido, y... Se detuvo, como si hubiera dicho demasiado. ¿Y qué más? Pieles. Encontramos pieles colgadas de los árboles, como trofeos. El viento comenzó a levantarse, haciendo crujir las ramas sobre nuestras cabezas. Gonzalo se puso tenso inmediatamente. ¿Qué pasa? Pregunté. El viento, murmuró, mirando hacia los árboles. Siempre comienza con el viento. Como si sus palabras hubieran sido una invocación, el viento se intensificó bruscamente. Las llamas de nuestra hoguera vacilaron, y escuché el sonido de las ramas chocando entre sí sobre nuestras cabezas. Pero había algo más. Entre el sonido del viento, parecía haber voces. ¿Escucha eso? Susurré. Gonzalo asintió, con el rostro pálido a la luz de las llamas vacilantes. Desuela, susurró. Está llamando a Desuela. Y entonces lo escuché claramente. El viento transportaba un sonido que no era natural, una voz grave y áspera que repetía una y otra vez. Desuela, Desuela, Desuela. Gonzalo se puso de pie de un salto, con una expresión de terror absoluto. Tenemos que irnos, murmuró. Ahora. Tiene que irse ahora. ¿Qué? ¿Por qué? No entiende, dijo, comenzando a recoger sus cosas frenéticamente. Si está llamando a Desuela, significa que sabe que estamos aquí. Significa que va a venir. Gonzalo, cálmese. Es solo el viento. No es el viento, gritó, girándose hacia mí con ojos desorbitados. Esa cosa está ahí fuera, y sabe que hay alguien nuevo en su territorio. Comenzó a desarmar su tienda con movimientos torpes y desesperados. El viento seguía arreciando, y la voz seguía repitiendo ese nombre. Desuela, Desuela, Desuela. ¡Ayúdeme!, gritó Gonzalo. Tenemos que salir de aquí antes de que llegue. Pero cuando me levanté para ayudarle, el viento se detuvo abruptamente. El silencio que siguió fue absoluto, como si alguien hubiera apagado todos los sonidos del mundo. Gonzalo se quedó petrificado, con la tienda medio desmontada en las manos. Ya es demasiado tarde, susurró. Y entonces escuchamos el grito. No era humano. Era un sonido horrible, como de metal oxidado rasgando madera, que salía de algún lugar entre los árboles. Un grito de hambre, de caza, de algo que había encontrado a su presa. Gonzalo soltó la tienda y corrió hacia los árboles. ¡Gonzalo!, grité, pero ya había desaparecido entre las sombras. Me quedé solo, con la hoguera agonizando, y el eco de ese grito terrible resonando entre las montañas. No sé cuánto tiempo me quedé paralizado junto a los restos de nuestra hoguera. Podrían haber sido minutos u horas. El silencio era tan completo que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Finalmente, mi instinto de supervivencia se impuso al pánico. Tenía que salir del claro. Si realmente había algo ahí fuera, quedarme junto al fuego me convertía en un blanco fácil. Agarré mi linterna y mi cuchillo de monte, y me adentré en el bosque siguiendo la dirección por donde había huido Gonzalo.
Las ramas me arañaban la cara y los brazos, pero seguí avanzando, llamándolo en susurros. «Gonzalo, Gonzalo, ¿dónde está?» No hubo respuesta. Después de varios minutos caminando a ciegas, mi linterna iluminó algo que me hizo detenerme en seco. En el barro, junto a un arroyo pequeño, había huellas. Al principio parecían humanas, del tamaño aproximado de las botas de Gonzalo, pero a medida que las seguí con la luz, fueron cambiando. Se hicieron más largas, más estrechas, con marcas de garras en lugar de la suela de las botas, como si Gonzalo hubiera empezado a convertirse en otra cosa mientras corría. «Dios mío», murmuré, sintiendo cómo se me helaba la sangre. Seguí las huellas, aunque cada instinto me gritaba que corriera en la dirección opuesta. Las marcas me llevaron hasta un claro más pequeño, donde encontré la mochila de Gonzalo tirada junto a un árbol. Pero Gonzalo no estaba por ningún lado. Lo que sí estaba era algo colgado de las ramas bajas del árbol más grande del claro. Una piel humana, perfectamente retirada, colgando como una camisa grotesca en un armario al aire libre. Vomité violentamente, cayendo de rodillas sobre las hojas húmedas. Cuando conseguí levantar la vista de nuevo, ya no estaba solo. Al otro lado del claro, entre las sombras de los árboles, había una figura. Era exactamente como Gonzalo había descrito, más alta que cualquier hombre, con brazos que llegaban hasta las rodillas. En la penumbra, pude distinguir una cara vagamente humana, pero con una boca demasiado grande llena de dientes afilados, y estaba cubierta de pieles de animales, pero también otras pieles. Sus ojos brillaban con una luz amarillenta en la oscuridad, y me miraba con la paciencia de un depredador que sabe que su presa no tiene escapatoria. Cuando habló, su voz fue como el crujido de huesos secos. «Desuela viene», dijo. «Desuela viene a reclamar lo que es suyo». Traté de levantarme, pero las piernas no me respondían. El terror me había paralizado completamente. La criatura se acercó lentamente, y pude ver más detalles de su anatomía grotesca. Sus brazos terminaban en manos con dedos demasiado largos, coronados por uñas como cuchillas. Su torso estaba cubierto por un mosaico de pieles diferentes, cosidas juntas con lo que parecían ser tendones. «Tú has despertado a Desuela», continuó, con esa voz que sonaba como si viniera de una tumba. «Has pronunciado su nombre, has traído curiosidad, has alimentado la leyenda. Ahora Desuela está fuerte otra vez». Yo solo vine a investigar, conseguí balbucear. «Investigar», repitió la criatura, y por un momento pareció casi divertida. Los humanos siempre quieren investigar, quieren conocer los secretos oscuros, quieren despertar lo que duerme, quieren dar vida a los monstruos con sus historias. Se acercó otro paso, y pude oler su aliento, a carne podrida y sangre antigua. «Desuela agradece tu investigación», murmuró. «Cada vez que alguien lee sobre Desuela, cada vez que alguien cuenta su historia, cada vez que alguien pronuncia su nombre, Desuela se hace más real». Finalmente, conseguí levantarme, aunque las piernas me temblaban como hojas. ¿Qué le pasó a Gonzalo?», pregunté. La criatura señaló hacia la piel que colgaba del árbol. «Gonzalo ahora es parte de Desuela», dijo. «Como todos los que vienen a estas montañas, cuando Desuela está despierto. Sus pieles se convierten en el vestido de Desuela, y sus voces se convierten en el viento que llama a más víctimas». Como para demostrar su punto, el viento comenzó a soplar de nuevo, y escuché claramente la voz de Gonzalo entre las ráfagas. «Marcos, Marcos, ven con nosotros, Marcos. Escucha», dijo la criatura. «Ya está llamándote». Fue entonces cuando salí corriendo. Corrí como nunca había corrido en mi vida, sin importarme las ramas que me cortaban la cara o las raíces que me hacían tropezar. Detrás de mí, escuchaba el sonido de la criatura persiguiéndome. No pasos, sino una especie de deslizamiento rápido entre las hojas, como si se moviera sin tocar completamente el suelo.
Mi linterna iluminaba fragmentos del bosque mientras corría. Un tronco caído, una roca cubierta de musgo, los ojos brillantes de algún animal nocturno. Pero siempre, siempre detrás de mí, ese sonido de deslizamiento acercándose. No tenía idea de hacia dónde corría. Solo sabía que tenía que alejarme de esa cosa. Tenía que llegar a un lugar donde hubiera gente, donde hubiera luz, donde hubiera alguna posibilidad de supervivencia. El viento transportaba ahora múltiples voces. Además de la de Gonzalo, escuchaba otras. Voces de hombres y mujeres que repetían mi nombre una y otra vez, tratando de atraerme de vuelta hacia la oscuridad. Marcos, no corras. Marcos, únete a nosotros, Marcos. Tropecé con una raíz y caí pesadamente, cortándome las manos con las piedras del suelo. Cuando me levanté, la criatura estaba ahí, a solo unos metros de mí, con esos ojos amarillos brillando en la oscuridad. «No puedes escapar de Desuela», dijo con esa voz terrible. «Estas son las montañas de Desuela. Aquí, Desuela es Dios». Extendió uno de sus brazos imposiblemente largos hacia mí. Sus dedos terminaban en uñas como navajas que brillaban con un líquido oscuro. «Tu piel será hermosa en el vestido de Desuela», murmuró. Cerré los ojos, esperando el final. Pero entonces escuché el sonido más hermoso del mundo, el motor de un coche. Abrí los ojos. A través de los árboles pude ver luces acercándose por la carretera. La criatura también las había visto, y por primera vez pareció insegura. «La madrugada», murmuró. «Desuela no puede con la madrugada». Miré el cielo y vi que tenía razón. Sin darme cuenta, había estado corriendo durante horas. El horizonte comenzaba a clarear con los primeros indicios del amanecer. La criatura me lanzó una última mirada de puro odio. «Esto no termina aquí», dijo. «Desuela te recuerda. Desuela siempre recuerda a los que escapan». Y entonces se desvaneció entre las sombras, como si hubiera sido solo una pesadilla. Corrí hacia las luces del coche, gritando y agitando los brazos. Para mi alivio infinita se detuvo. Era Eusebio, el taxista que me había traído al pueblo. «Dios santo», exclamó cuando me vio. «¿Qué le ha pasado?» Estaba cubierto de sangre y arañazos, con la ropa desgarrada y probablemente con aspecto de loco. Pero no me importaba. Estaba vivo. «Sáqueme de aquí», le supliqué. «Por favor, sáqueme de aquí ahora mismo». Me montó en el coche sin hacer más preguntas. Mientras nos alejábamos de las montañas, le conté todo lo que había pasado. Esperaba que no me creyera, que pensara que había sufrido algún tipo de colapso mental. Pero Eusebio solo asintió gravemente. «Sabía que no debía haberlo llevado», murmuró. «Estos jóvenes de la ciudad siempre creen que pueden ir a cualquier sitio, que pueden despertar cualquier cosa sin consecuencias. ¿Usted sabe qué es esa criatura?» «Mi abuelo me contó historias sobre el desollador», respondió. «Decía que había estado dormido en estas montañas desde tiempos antiguos, esperando a que alguien lo despertara con su curiosidad». «¿Y Gonzalo?» Eusebio se quedó callado durante varios kilómetros. «Gonzalo era mi sobrino», dijo finalmente. «Su verdadero nombre era Evaristo». Me quedé helado. ¿Qué? Después de lo que pasó con las ovejas hace 5 años, cambió su nombre. Trató de empezar una nueva vida. Pero el desollador nunca olvida a los que han estado en su territorio. Supongo que usar usted como cebo era su forma de intentar apaciguar a la criatura. El horror de la traición se sumó al trauma de la noche. Gonzalo, Evaristo, me había llevado directamente a la guarida del monstruo, sabiendo lo que iba a pasar. «¿Por qué no me advirtió?», pregunté. «¿Habría servido de algo? Usted vino aquí decidido a investigar, decidido a despertar cosas que era mejor dejar dormidas. La gente como usted nunca escucha las advertencias». Tenía razón. Incluso si me hubiera contado toda la verdad, probablemente habría insistido en continuar con mi investigación. Eusebio me llevó directamente a la estación de autobuses de León, y desde ahí regresé a Madrid en el primer tren disponible. Durante todo el viaje,
No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa criatura horrible. Escuchaba su voz prometiendo que me recordaría. Durante las siguientes semanas, traté de convencerme de que todo había sido una alucinación provocada por el estrés y la sugestión. Busqué explicaciones racionales. Gas alucinógeno natural en las cuevas de la montaña, intoxicación por setas, un colapso mental temporal. Pero entonces comenzaron las llamadas. Al principio eran solo llamadas perdidas de números que no reconocía, siempre de madrugada. Cuando contestaba, no había nadie al otro lado, solo el sonido del viento entre los árboles. Luego empezaron los susurros, voces que apenas podía escuchar, mezcladas con el sonido del viento. Marcos, Marcos, ven de vuelta, Marcos. Y reconocía la voz. Era Gonzalo, o Evaristo, como fuera que se llamara realmente. Cambié de número de teléfono. Las llamadas continuaron. Me mudé de apartamento. Las llamadas me siguieron. Y entonces, una noche de diciembre, 3 meses después de mi regreso, encontré algo que me heló la sangre. Al llegar a casa, había un paquete esperándome en la puerta. No tenía remitente, solo mi nombre escrito en una caligrafía antigua y temblorosa. Dentro había una fotografía. Era una imagen de mi edificio, tomada desde la calle. Pero en una de las ventanas, apenas visible, estaba la silueta de una figura alta con brazos que llegaban hasta las rodillas. Al dorso de la fotografía había un mensaje escrito con la misma caligrafía. Desuela no olvida. Desuela siempre viene por los que escapan. Después de recibir la fotografía, mi vida se convirtió en una pesadilla de paranoia constante. Cada sombra podría esconder a la criatura. Cada sonido nocturno podría ser su llegada. Instalé cámaras de seguridad en mi apartamento. Cambié todas las cerraduras. Incluso contraté a una empresa de seguridad privada. Nada funcionaba. Cada noche encontraba nuevas señales de que la criatura había estado cerca. Marcas de garras en el marco de mi ventana. Huellas extrañas en el pasillo de mi edificio. El olor dulzón y corrupto que recordaba del pueblo, filtrándose por las rendijas de la puerta. Pero lo peor eran los sueños. Cada noche soñaba que estaba de vuelta en el bosque, corriendo entre los árboles mientras esa voz horrible me perseguía. Y en cada sueño, la criatura estaba más cerca, hasta que finalmente podía sentir sus garras rozando mi espalda. Dejé de dormir. Dejé de salir de casa excepto cuando era absolutamente necesario. Me alimentaba solo de comida a domicilio y trabajaba desde casa, rechazando cualquier proyecto que pudiera requerir viajar. Pero la criatura era paciente. Sabía que eventualmente tendría que bajar la guardia. La oportunidad llegó 6 meses después, cuando mi madre enfermó y tuve que viajar urgentemente a Sevilla para estar con ella en el hospital. No quería irme de Madrid, pero no tenía opción. Era mi madre. El viaje en tren fue una tortura de ansiedad. Cada túnel, cada estación pequeña, cada momento de oscuridad me hacía pensar que la criatura podría estar esperándome. Cuando llegué a Sevilla, traté de concentrarme en cuidar a mi madre y olvidarme de mis miedos. Durante unos días, casi funcionó. La luz del sur, la familiaridad de mi ciudad natal, la rutina del hospital, todo eso me tranquilizó. Pero la tercera noche que estuve allí, mientras dormía en la sala de espera del hospital, tuve el sueño más vívido hasta entonces. Estaba de vuelta en Valdeoscuro, pero esta vez el pueblo estaba completamente vacío. Las casas eran solo cáscaras vacías, y el viento transportaba el sonido de lamentos. Caminé hasta casa Ramón, y la puerta se abrió sola. Dentro, sentados alrededor de una mesa, estaban todos los habitantes del pueblo que había conocido, pero estaban sin piel, como maniquíes anatómicos rojos y brillantes. «Ya era hora de que regresaras», dijo Ramón, con una voz que sonaba como burbujas reventando. «El desollador te ha estado esperando», añadió uno de los otros, y cuando sonrió pude ver que no tenía labios, solo dientes en carne viva.
Me desperté gritando, y las enfermeras tuvieron que calmarme. Les dije que había sido una pesadilla, pero cuando miré por la ventana del hospital hacia el aparcamiento, vi una figura alta y delgada parada bajo una farola. Incluso desde el 5.º piso, pude ver sus ojos amarillos mirando directamente hacia mí. Al día siguiente, mi madre estaba mejor, y me dijeron que podía volver a casa. Pero yo sabía que no había escape. La criatura había viajado desde las montañas leonesas hasta Sevilla solo para encontrarme. Si huía de nuevo, me seguiría a cualquier lugar donde fuera. Era hora de enfrentar la situación. Esa noche, salí del hospital y caminé hasta el parque de María Luisa. Si iba a tener una confrontación final con el desollador, prefería que fuera en un lugar con espacios abiertos, donde al menos tendría posibilidades de correr. No tuve que esperar mucho. Alrededor de medianoche, el viento comenzó a soplar entre los árboles del parque, y escuché esa voz familiar transportada por las ráfagas. Marcos, Marcos, por fin has venido. La criatura emergió de las sombras como una pesadilla hecha realidad. Pero ahora, lejos de sus montañas, parecía diferente, más translúcida, menos sólida, como si estar tan lejos de su territorio natal la debilitara. Has venido a entregarte, dijo, acercándose lentamente. Desuela está complacido. No vine a entregarme, respondí, tratando de mantener la voz firme. Vine a hacer un trato. La criatura se detuvo, claramente sorprendida. ¿Un trato? Sé lo que eres realmente, continué. No eres solo un monstruo. Eres una leyenda que se alimenta de la creencia. Cada vez que alguien cuenta tu historia, te vuelves más fuerte. Cada vez que alguien pronuncia tu nombre, ganas poder. Los ojos amarillos de la criatura brillaron con interés. Continúa. Pero también significa que si la gente deja de contar tu historia, si tu nombre cae en el olvido, tú te desvaneces también. ¿Y qué propones? Que me dejes ir, que vuelvas a tus montañas y te quedes allí. Y a cambio, yo no escribiré nunca sobre ti. No contaré tu historia. Dejaré que el tiempo te olvide. La criatura soltó una carcajada que sonó como cristales rotos. ¿Crees que Desuela teme al olvido? Desuela ha existido durante siglos. Las historias son como semillas. Una vez plantadas, siempre pueden volver a crecer. Pero en este momento estás débil, insistí. Estás lejos de tu territorio, y tu poder está disminuido. Si luchas conmigo aquí, puedes perder. Y si pierdes, si Desuela pierde, Desuela muere definitivamente. Terminó la criatura, comprendiendo mi razonamiento. Exacto. ¿Vale la pena el riesgo? Puedes volver a las montañas, esperar a que aparezca otro investigador curioso, otra víctima fácil, o puedes arriesgar tu existencia entera por venganza. La criatura me estudió durante largos minutos. Pude sentir su lucha interna, el deseo de venganza contra la supervivencia pragmática. Finalmente habló. Desuela acepta tu trato, dijo, pero con una condición. ¿Cuál? Si alguna vez cuentas la historia de Desuela, si alguna vez escribes sobre lo que viste en las montañas, el trato se rompe. Y entonces Desuela vendrá por ti, sin importar dónde te escondas. Acepto. La criatura asintió lentamente y comenzó a desvanecerse como humo en el viento. Recuerda, Marcos, dijo su voz, cada vez más débil. El silencio es tu vida. Rompe el silencio, y Desuela regresa. Y entonces se fue, dejándome solo en el parque con solo el sonido normal del viento entre los árboles. Epílogo. 5 años después. Han pasado 5 años desde aquella noche en Sevilla. He cumplido mi parte del trato. Nunca he escrito sobre el desollador. Nunca he contado la historia completa a nadie. Cuando la gente me pregunta por qué dejé de escribir novelas de terror, simplemente digo que perdí la inspiración. Mi madre se recuperó completamente. Volví a Madrid y reanudé mi vida normal. Conseguí un trabajo estable como editor en una pequeña editorial. Me casé con una mujer maravillosa llamada Laura,
Y el año pasado nació nuestra hija. La vida es tranquila, normal, predecible, exactamente lo que necesitaba después de aquella pesadilla. Pero ahora, escribiendo estas líneas, sé que estoy rompiendo mi promesa. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué arriesgo todo, mi vida, la vida de mi familia, solo por contar una historia? La respuesta es simple, porque ayer recibí una llamada de un periodista de León. Me dijo que había encontrado mi nombre en viejos registros de Casa Ramón y quería entrevistarme sobre las desapariciones misteriosas en Valdeoscuro. Al parecer, en los últimos 5 años han desaparecido 6 excursionistas más en esa zona. Las autoridades han cerrado oficialmente el acceso a esas montañas, pero eso no detiene a los curiosos. El periodista me dijo algo que me heló la sangre, que había encontrado referencias en Internet a una criatura llamada el Desollador, y que varios foros de misterio habían comenzado a organizar expediciones para intentar encontrarla. La leyenda está regresando. Con o sin mi ayuda, la historia del Desollador se está extendiendo de nuevo. Y si eso va a pasar de todos modos, prefiero que la gente conozca la verdad completa, que sepan el peligro real, que entiendan que no es un juego, porque he aprendido algo importante en estos 5 años. Las leyendas no mueren realmente, solo duermen, esperando el momento adecuado para regresar. Y sospecho que, después de esta noche, después de poner esta historia por escrito, el Desollador va a estar más fuerte que nunca. Laura está durmiendo en la habitación de al lado, con nuestra hija en sus brazos. Si miro por la ventana, puedo ver las luces de Madrid extendiéndose hasta el horizonte. Todo parece normal y seguro, pero el viento ha comenzado a soplar, y en el sonido del viento, muy débilmente, creo escuchar una voz familiar. Marcos, has roto tu promesa, Marcos. Desuela viene. Voy a cerrar todas las puertas y ventanas. Voy a despertar a Laura y explicarle que tenemos que irnos de la ciudad inmediatamente. Y después de publicar esta historia, voy a desconectar mi ordenador y rezar para que no sea demasiado tarde. Si estás leyendo esto, significa que al menos conseguí poner la advertencia por escrito antes de que llegara. Por favor, no vayas a Valdeoscuro, no busques al Desollador, no alimentes la leyenda con tu curiosidad, porque algunas historias es mejor no contarlas.